Les comento que se está circulando una lista de quienes formamos parte de esta tercera comisión, a efecto de que con su firma registren su asistencia y dar inicio a esta reunión. Solicito a la Secretaría sea tan amable de hacer del conocimiento de esta presidencia el resultado del registro de asistencia de ciudadanas, legisladoras y legisladores a esta sexta reunión ordinaria. Con mucho gusto, se informa a la presidencia que hay un registro previo de 8 ciudadanas y ciudadanos legisladores. Por lo tanto, presidente, hay quórum. Muchas gracias, señor diputado Tonatiuh. Le solicito también si tiene la amabilidad de dar lectura al orden del día. Esta secretaría da a conocer a ustedes el orden del día por indicaciones del diputado presidente. Número 1, lista de asistencia y declaratoria de quórum. Número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número 3, lectura y en su caso aprobación del acta de la quinta reunión ordinaria de la tercera comisión. Número 4, lectura y análisis, en su caso aprobación de proyectos de dictamen sobre proposiciones de punto de acuerdo. Número 5, asuntos generales. Y 6, clausura y cita. Está a consideración el orden del día. Si no hay observaciones, continuamos con el siguiente punto. Se solicita se dispense la lectura del acta de la reunión anterior en razón de que previamente fue enviada para recibir observaciones y comentarios, por lo que se solicita se obvie la lectura y se someta a aprobación en votación económica. Por indicaciones de la presidencia y en votación económica, se pregunta a las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa de aprobación del acta a favor de manifestarlo. Gracias. Los que estén por la negativa, abstenciones. Por el consenso de los presentes, presidente, se aprueba el acta. Muchas gracias, diputado Tonatiuh. Para los efectos del siguiente punto del orden del día, relativo a la aprobación de proyectos de dictamen sobre proposiciones con punto de acuerdo, les comento que los dictámenes fueron circulados con la debida oportunidad, mismos que fueron previamente analizados en conjunto por los asesores y la Secretaría Técnica, por lo que se trata de documentos que buscaron ante todo el consenso en la redacción de los puntos resolutivos de los exhortos, y solo pediría su consideración para retirar el dictamen marcado con el numeral 11 relativo a la Agencia de Seguridad Ambiental propuesto por la diputada Soraya Pérez Munguía del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para efectos de contar con mayor tiempo para que el tema pueda ser analizado con mayor profundidad y poderlo abordar de inmediato en la siguiente sesión, y considerando además que la diputada proponente Soraya Pérez Munguía, quien es integrante de esta tercera comisión, no está presente en la reunión ordinaria, por lo que, para dar oportunidad de que la referida legisladora esté durante la discusión del asunto que ella propone, solicitaría a ustedes la consideración de que se retire y se aborde en la siguiente sesión. Cabe mencionar que este asunto fue previamente tratado y acordado por la Junta Directiva. Ahora bien, en términos del lineamiento sexto de trabajo de esta comisión, preguntaría si algún legislador desea que se retire algún otro asunto para que sea abordado en posterior reunión de esta comisión, por lo que solicitaría que fuese tan amable de señalarnos el número y el rubro del dictamen que se retira. No se retira ningún asunto. Perdón, diputada, una disculpa, diputada. Muchas gracias, presidente. Simplemente nada más para
en el punto número 11, donde de la diputada Soraya Pérez Munguía. Entonces, se va a reagendar a la siguiente reunión. Así es, correcto. ¿No tendríamos problema entonces? No, ninguno. Ok. En respeto precisamente a que no está presente la diputada y para mayor... sí, así es, pero se discute inmediatamente en la siguiente sesión. Ok. Así es, Ese correcto. de acuerdo. Muchas gracias. Para Gracias. servirle. Ahora bien, para efectos de economía procedimental, pido su anuencia para que votemos en forma conjunta los dictámenes del anexo correspondiente al orden del día de esta sesión. Y si desean separar algún asunto para que se discuta en lo particular, les solicitaría que así me lo indiquen. De tal manera, preguntaría si algún legislador o legisladora desea que algún dictamen se separe para ser discutido y votado por separado. De ser el caso, solicitaría que por favor se indicase el número y el rubro del dictamen que se separa para su discusión y votación en particular. Sí, adelante, senadora. Gracias, gracias, presidente. Presidente, antes que nada, buenas tardes a todas las personas que están aquí en esta reunión de comisión. Solicito respetuosamente que se separe para la discusión en lo particular el dictamen número 1, a efecto de eliminar el resolutivo segundo del mismo. Gracias, presidente. Muy bien, senadora. Entonces, se separa para su discusión y votación en lo particular el dictamen número 1, ¿correcto? Así es. Muy bien. Solicitaría a la Secretaría que someta a votación en conjunto los proyectos de dictamen, con excepción del que solicita para su discusión y votación por separado la senadora. Y en su caso, en el punto número 11, sería tratado en la siguiente sesión. Por indicaciones del diputado presidente, en votación económica, se somete a la consideración la aprobación de los proyectos de dictamen listados en el anexo del orden del día, con excepción del que está marcado con el número 1, mismo que ha sido reservado por la senadora, y que se analizaran, y este último se analizará y votará por separado. Los que estén entonces por la afirmativa de que se aprueben los demás dictámenes, favor de manifestarlo con su voto. Los que estén por la negativa, abstenciones. Por el consenso de los presentes, diputado, se aprueban los proyectos de dictamen, excepción hecha al número 1. Luego, a mis compañeras y compañeros de esta tercera comisión, que se sirvan firmar los dictámenes para continuar con el siguiente asunto. ¿Me permite? Está aquí. Para que firme y pasen entonces. Sí. En el Senado. Le dices que estoy en la A ver, o sería el número 1 ya, y el número 11, entonces ya queda así, ya quedó casi. Entonces el señor. Esto es para la discusión en particular. Más o menos lo que estamos aquí diciendo es solamente para la discusión del numeral 1, y aquí se van a anotar para hablar en pro y en contra, y se procede a la votación. Perfecto. Perdón que no venga en el mismo, pero es solo en caso de que haya. Sí, claro, claro. Sí, porque si no hay ninguna reserva, no tiene caso. En el caso de que no haya ninguna discusión, entonces inmediatamente lo sometemos a votación. Tú lo que quieres es que no se haga la declaratoria de que es de emergencia. Sí, porque consideramos que en el primero ya está. Es suficiente, y en el 2 no es la Secretaría de Gobernación o la Secretaría de... Ya es la Secretaría de Seguridad. Sí, pero Ajá, y protección ciudadana. esto le daría
pie a entrar al fondo. La propuesta es nada más que bueno, ahorita lo vamos a escuchar. Sí, no, creo que habría que escucharla, ¿no? Pero es eliminar el 2 en virtud de que uno lo contempla y en el 2 se pide que sea la Secretaría de Gobernación, pero ya es la Secretaría de Seguridad, ya no es la Secretaría de Gobernación. Y no haga la declaratoria, no la centrar a un fondo. Sí, Para ser en el apoyado. caso del fondo de ese es el problema, sí, y aquí no. Simplemente consideramos que pues es suficiente. Se contiene las acciones que se deben ideales para implementarse para A ver, comete con el señor senador, ¿no? Si además la declaratoria de emergencia podría traer consecuencias para el turismo y para todo eso, porque si declaras una emergencia, pues todo el mundo va a decir algo está pasando ahí, ¿no? Algo feo. sí, algo muy feo. Ay, qué mal. Sí. Bien, procederíamos a la discusión del dictamen número 1 que fue separado para su discusión y votación en lo particular, por lo que solicitaría a la Secretaría se sirva a dar lectura del numeral y rubro del dictamen que habrá de discutirse y votarse por separado. Bien. ¿Qué lectura decía la Secretaría? Pero Entonces déjenme el dictamen, ¿no? Vamos a dar lectura a los resolutivos del dictamen tal y como nos lo ha solicitado el presidente de la comisión. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Marina, Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Turismo para que en coordinación con las entidades federativas afectadas por el sargazo, con énfasis en el estado de Quintana Roo, se fortalezca el plan conjunto de acción para mitigar el impacto de esa alga y establecer una política integral para su manejo, disposición y utilización. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que evalúe y, en su caso, emita una declaratoria de emergencia en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil ante las afectaciones ambientales, sanitarias y económicas del fenómeno natural del sargazo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Estamos atentos, senadora. Muchas gracias, señor presidente. Compañeros y compañeras integrantes de esta tercera comisión, solo quiero comentar que en mi grupo parlamentario tenemos observaciones sobre este resolutivo segundo del dictamen a los diferentes puntos de acuerdo presentados sobre el tema del sargazo. Nuestras consideraciones son muy simples. Solicitamos la eliminación del segundo resolutivo porque, en primer lugar, consideramos que el resolutivo primero ya implica un trabajo muy amplio, pues habla de un plan conjunto de acción para enfrentar el fenómeno. Y en segundo lugar, porque de acuerdo a nuestro criterio, no corresponde a la facultad para la emisión de una declaratoria como la propuesta a Secretaría de Gobernación.
Los temas del Sistema Nacional de Protección Civil corresponden a otra entidad de la Administración Pública Federal. En resumen, solamente dejar de manifiesto que el grupo parlamentario apoya las acciones que se emprendan por parte de las autoridades para combatir el sargazo y consideramos que el resolutivo primero ya conlleva una acción integral en beneficio del Estado de Quintana Roo. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Rogaría a las señoras y señores legisladores que deseen participar en la discusión sean tan amables de señalar su nombre y sentido de su participación. Antes quiero referir que conforme al numeral 19 del acuerdo que rige el funcionamiento de la Comisión Permanente, podrán hacer uso de la palabra hasta 3 oradores a favor y 3 en contra, hasta por 5 minutos, agotado lo cual preguntaré si el asunto se encuentra suficientemente discutido, por lo que solicitaría el invaluable apoyo de la Secretaría para que sea tan generosa y me auxilie con el registro de las participaciones. Los que quieran argumentar a favor, la legisladora Anita. El de la voz me inscribo al último. A favor, Anita. Anita Sánchez. Perdón. A favor de la propuesta de la senadora. Ok. ¿Quién más? Ernesto. Primero, ¿cuántos a favor? Ahí ustedes a favor, pues tienen que contar 3, ¿verdad? Ya son 3 ahí. Ahí. Ustedes 3. Ah. Bueno, yo en contra. ¿En contra? Yo en contra. Víctor. Sí. Senador Víctor. ¿Alguien más en contra? Bien, entonces, Nomás el nombre, su nombre, por favor. María Rosete. María Rosete, perdón. Una disculpa. pero ya llevamos 3, ¿no? Son 3 nada más. Sí, ya llevamos 3. Sí, ya llevamos 3. Ya son 3. Están en la siguiente listado. Entonces sí le damos para que sea más, Ok, para una mayor equidad, ¿no? muy bien, adelante. Equidad declina la... Adelante. El reglamento dice que empezamos con el que están a favor y luego en contra. Sí. Entonces nada más sustituimos a la senadora por la... Entonces empezaría Anita. Sí. Son 3. Hace uso de la palabra la diputada Anita Sánchez. Hasta por 3 minutos. Sí, yo seré breve. Gracias, presidente. Más que nada me pronuncio a favor de la propuesta de la senadora, porque en este tema nuestro presidente también ya se ha pronunciado sobre la problemática que tenemos. Entonces, yo creo que aquí sobre todo es apoyar su propuesta y en el cual me pronuncio a favor y que se quede únicamente un solo resolutivo. Gracias. Qué amable, presidente. Yo soy del estado de Nuevo León, donde por diferentes contingencias ambientales, una de ellas un huracán muy importante hace algunos años, hubo una declaratoria de emergencia en la cual procedió, obviamente, los recursos del Fondo de Reconstrucción, del FONDEN, que como todo el mundo lo conocemos. El tema del decreto de la determinación, si existe o no ahora sí que el conjunto de condiciones para hacer una declaración de desastre natural, pues no la hace ni el Senado, ni la hace el presidente, la hace una autoridad técnica. Lo único que podemos determinar en el Senado es presumir que existen alguna serie de condiciones que pudieran el órgano técnico determinarlas como que encuadren en un desastre natural. Entiendo y estuve atento del mensaje del presidente de la República, quien lo hace muchos de estos a diario, con las mejores de las intenciones, pero no sería el primero y ojalá sea el último
en el que no necesariamente es consistente con lo que la ley determina. Ahorita el secretario técnico nos compartía que en las reformas que hubo a la ley orgánica de la Administración Pública Federal ya no es propiamente la Secretaría de Gobernación el encargado de administrar, de coordinar este cuerpo técnico para la determinación de la declaratoria de emergencia, sino recae en la Secretaría de Seguridad, por lo cual, a mi juicio, con esta información, ni la propuesta original ni la propuesta que se acaba de hacer actualmente sería totalmente consistente con lo que la ley orgánica de la Administración Pública Federal determina. Yo quisiera, si me lo permiten, a manera de contrapropuesta, para ser única y exclusivamente congruente y consistente con la ley, con lo que es lo que hay que preservar en este recinto, más allá de la palabra, del discurso, del mensaje del presidente. Aquí en el Senado estamos para hacer valer la ley, que nosotros somos los creadores y nosotros aprobamos esa ley orgánica. Entonces, mi propuesta es que para respetar y ser congruente de esa ley orgánica que aprobamos aquí y en la Cámara de Diputados, estableciera que esto va dirigido o al gobierno federal en lo general, y ya que el propio gobierno tome las providencias de qué autoridad específicamente remitirlo, o bien a la autoridad que la ley orgánica específicamente faculta para esto, que es la Secretaría de Seguridad Pública. Esa sería mi propuesta en esos términos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor senador. El señor diputado Ernesto. Ah, no, perdón. Bueno, diputado Ernesto Palacios. Gracias, presidente. Para reforzar la propuesta de que se elimine simplemente el segundo resolutivo, porque no se trata nada más de revisar a partir de las modificaciones que sufrió la ley orgánica de la administración pública. Yo resaltaría que en la fracción de Morena, desde luego, coincidimos con el tratamiento que se anunció de darle una atención desde el Estado mexicano, que es un problema que tenemos que atender, que se está atendiendo y que hay una ruta ya establecida a partir de la presidencia. También decir que hay que estar muy atentos en que efectivamente se trata no solamente de una actuación, sino que esa actuación tiene que darse en el marco de las reglas de operación con las que hoy opera el Fonden. Entonces, comentar que la actuación de esta comisión permanente, que es a partir del primer resolutivo, tiene mucha trascendencia. Yo creo que al hablar de una, como se señala, de una política integral y de una acción o de un plan conjunto, de alguna manera estamos reconociendo la necesidad de el enfoque multisectorial, un enfoque multidisciplinario, el impacto social, ambiental, económico, pero no estamos ante un fenómeno geológico, hidrometeorológico, no estamos en circunstancias donde se ha dado la destrucción de viviendas, no estamos ante la destrucción de infraestructura y también hay que decirlo, no estamos ante el riesgo inminente de daños o de afectaciones a la salud de las personas. Habría que tener en cuenta eso porque meternos en la discusión precisa de la operación efectivamente no nos corresponde, de la operación de estas reglas que ya existen. Creo que no es un tema nada más de competencia, sino de la aplicación de esos, o la solicitud de aplicar esos recursos, y no vaya a ser que la comisión permanente, con tal de fortalecer esto que ya creo yo que el tema es que ya toca el asunto de fondo, que es la atención en un plan integral, la interlocución, la intervención de diversas autoridades de los distintos niveles de gobierno. Yo creo que lo que no habría que hacer es
solicitar algo que puede ser que vaya en contravención con las normas que están ya previstas para la aplicación de las declaratorias. Y decir, bueno, pues que efectivamente se está atendiendo. No es un fenómeno o no es un asunto nuevo. Desde el 2011 tenemos un repunte y se han venido tomando acciones. Pero hoy por hoy, yo insisto, sí hay una definición. No hay como tal la emergencia o no está el gobierno de la República dejando de actuar. No estamos todavía. Se está tomando medidas para evitarlo, sean de carácter social, económico o ambiental. Lo importante es que no estamos en esa situación. Lo que se está haciendo es evitar llegar ahí. Por eso resaltaría que podemos ponernos de acuerdo en dejar el primer resolutivo. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias. La diputada Rosete y pues, Sí, buenas tardes. perfecto. Solamente para hacer algunas observaciones. El Grupo Parlamentario de Encuentro Social, dentro de la representación en esta honorable Cámara de Diputados, hoy aquí en el Senado traíamos la propuesta de algunos diputados que son de origen del estado de Quintana Roo. Esa era una alta preocupación. Sin embargo, estamos de acuerdo con la propuesta que hace la diputada, senadora, y solamente quería referir que el día de hoy nosotros teníamos considerados un tercer punto, el cual desistimos no presentarlo para dar paso a la propuesta de la diputada, estando conscientes de que el primer párrafo, como bien lo dice ella, contempla ya todas las acciones que ya se tenían previstas en el segundo. Y por otro lado, pues no dejar de decir que lo que no es prioritario para algunos es prioritario para otros. No quitar aquí el dedo del renglón, estar muy atentos al exhorto, los resultados, para así también poder salvar y darle certidumbre a la gente que está preocupada por este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputada, tiene la palabra el señor diputado Reginaldo en contra. Bueno, yo hago la siguiente reflexión. ¿Cuál es el sentido de los puntos de acuerdo de exhorto? ¿En qué momento se dan y para qué se dan? Desde nuestro punto de vista se dan cuando hay ausencia de la ejecución de la responsabilidad de una autoridad federal, local, lo que sea. Acá en este tema ya no hay ausencia de la autoridad. La autoridad está haciendo lo que le corresponde. Por eso yo digo que voy en contra totalmente del punto de acuerdo. Este ya ni lo debemos de votar. Pero tiene razón su discusión, porque el Ejecutivo Federal ya está actuando sobre el tema. Bueno, hay que entender que no es un tema de emergencia, porque no están hablando de que hay vidas en peligro, que es un terremoto, que es un huracán, que es cualquier cosa que ponga en riesgo la vida. Por eso es la señal de que no es prioritario, porque es un tema más de carácter económico. Pero está atendido y creo que está atendido mucho más de lo que nosotros esperamos. Va a la atención de fondo, va a la investigación de fondo. Por eso yo diría que no tendría ni sentido estar discutiendo ya este punto de acuerdo, porque para lo que se está invitando y llamando ya está en ejecución y resolución, aplicando la ley, el gobierno atento a este problema. Muchas gracias, señor diputado Reginaldo. Tiene la palabra el señor diputado Donatiu Bravo, a favor. Sí, a favor de la propuesta de la senadora, en virtud de las siguientes razones. Algunas ya han sido comentadas aquí. La primera es que en el segundo párrafo habla de la Secretaría de Gobernación y no corresponde a esa Secretaría de Gobernación, sino a la Secretaría de Seguridad, el área de Protección Civil. Entonces, ahí no está correctamente puesta, como ya ha sido mencionado aquí, en términos de la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Luego, número 2, ahí se maneja que es un fenómeno natural. Yo no estoy tan seguro de eso. Si hay estudios científicos que hablan
de que la modificación de los contenidos del agua y el exagerado incremento de materia orgánica es lo que hace que se reproduzca, pero eso no ocurre de manera natural. Puede ocurrir, por ejemplo, por desagües a la bahía, al mar, etcétera. Entonces, hay muchos factores que intervienen y entonces yo no le llamaría fenómeno natural, porque está ocurriendo de manera exagerada, ¿verdad? Es un problema, por supuesto, ¿no? Pero además que tuviéramos mucho cuidado porque a nivel mundial una declaratoria de emergencia es una declaratoria que en lugar de ayudarle a la gente de ahí, le pondría una alerta en todas las aerolíneas para que la gente no vaya, porque hay una alerta de protección civil. Entonces, en lugar de ayudarles a la gente, es decir, se debe resolver el problema, pero no con medidas de pánico, es decir, con medidas que exageren la nota. Digo, no hay nadie que en este momento esté perdiendo la vida por esa razón. Los visitantes, digo, si tienen esa molestia, pero de todas maneras pueden hacer otro uso de otras rutas turísticas, etcétera, que están ahí presentes. Por supuesto que es una cuestión que todos deseamos quitar, que se combata, y por eso está el primer párrafo. Pero si nosotros emitimos la segunda, pues sí podemos incurrir en un tema de ¿cómo se llama?, de impacto económico que en lugar de que le ayude a las personas, pase a perjudicarlas cuando ya se está en el primero pidiendo la atención urgente, ¿no? Ahora, en cuanto al tema de los poderes, digo, obviamente el Poder Ejecutivo hace su parte y el Poder Legislativo está haciendo la suya, es decir, atender a los sectores económicos que quieren que se dinamice rápidamente el tema de solución, y yo creo que por eso no estaría de más que se emitiera con la consideración del primero. A lo mucho, yo la única sugerencia que diría es que en el primero, donde se dice el plan conjunto de acción, se pudiera agregar y las demás medidas necesarias para mitigar el impacto de esa alga. De esa manera, como aquí ha sido dicho correctamente, quienes hacen los estudios técnicos para emitir o no una alerta, podrían verse incluidos ahí en demás medidas necesarias, ¿no?, que se juzgaran pertinente por la autoridad que lo hace, ¿no? Pero efectivamente no es, creo yo que con eso podría ayudar en un momento determinado. Simplemente eran los elementos que quería aportar. Gracias. Muchas gracias, señor diputado Tonatiuh. Agotada la lista de oradores, atentamente solicitaría a la Secretaría que pregunte a la Asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta si el asunto está suficientemente discutido. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Los que estén por la negativa, abstenciones. Con una abstención y el consenso de los demás presentes, y una en contra, perdón, se aprueba que está suficientemente discutido, presidente. Muchas gracias, señor diputado Tonatiuh. Dado que el asunto se encuentra suficientemente discutido, solicito encarecidamente a la Secretaría que se someta a votación la supresión del resolutivo segundo del dictamen a discusión en lo particular, con la observación que hace el señor diputado Tonatiuh de que se incorpore las medidas necesarias y, perdón, las demás medidas necesarias. Y las demás medidas necesarias. Solicito, perdón. Adelante, presidente. Entonces, en estos términos, tendríamos que llevarlo a la votación. Sí quedó claro, si no lo repito, ¿verdad? Entonces, se encuentra suficiente discutido, se retira el segundo párrafo, se incorpora la propuesta que hace el señor diputado Tonatiuh. Los que estén por la afirmativa en hacer la corrección a este dictamen en los términos que ha sido expresado por el presidente, sírvanse a manifestarlo con su voto. Los que estén por la negativa, abstención. Abstención. Uno. Entonces, con una abstención, un voto en contra y el consenso de los demás, se aprueba la propuesta expresada por el presidente.
Muy bien, se incorpora. ¿Me dice su nombre, por favor, senadora? Ana Lilia Rivera. Entonces contabilizamos también a favor el voto de la senadora Ana Lilia Rivera. Señor presidente, ha sido aprobado en los términos que aquí fueron expresados por usted. Ruego a mis compañeras y compañeros legisladores de esta tercera comisión que por favor se sirvan firmar la hoja de firmas del dictamen para pasar al siguiente asunto. Entonces ya entramos. Podemos ir avanzando, ¿no? Sí. El siguiente punto del orden del día se refiere a asuntos generales. ¿Desea alguna legisladora o legislador hacer uso de la palabra o registrar algún punto en específico? Primero, quiero mencionar a ustedes lo relativo al posicionamiento de los dictámenes de esta tercera comisión en el Pleno de la Comisión Permanente, ya que se acumularon dos bloques de dictámenes, los que se aprobaron el 11 de junio y el 18 de junio, en razón de que en la última sesión del Pleno de la Permanente no se trataron dictámenes. En tal sentido, se han realizado las gestiones ante la mesa directiva para que en la sesión de este miércoles próximo haya dos bloques de presentación de dictámenes de la tercera comisión. El primer bloque estaría a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por conducto de la diputada Soraya Pérez Munguía, quien presentaría los dictámenes aprobados el 11 de junio. Y el segundo bloque estaría a cargo de la diputada Anita Sánchez del Grupo Parlamentario de Morena respecto de los dictámenes aprobados el día 18 de junio pasado, lo que estaría aconteciendo, repito, en la sesión de este 26 de junio de la Comisión Permanente. Otro asunto que deseo abordar con ustedes es lo relativo a los oficios de solicitud de información dirigidos a diversas dependencias. Les manifiesto que se han atendido 14 proposiciones con punto de acuerdo que solicitan comparecencia y o reunión de trabajo, y se han emitido 19 oficios con motivo de ello. Los primeros oficios se formularon desde el 11 de junio pasado, y cabe mencionar que se formularon dos oficios más con fecha 20 de junio. Estos últimos en razón de que fueron asuntos recientemente turnados e inmediatamente se procedió a la solicitud de información. Al respecto, quiero señalar a ustedes que las solicitudes de información conforme a las leyes federal y general de transparencia se concede un plazo de 20 días hábiles para formular respuesta. No obstante, por la premura de la información, se considera que en 15 días se podría estar teniendo una respuesta, por lo que el referido plazo de 15 días estaría venciendo el próximo día 2 de julio. Y al respecto, les comento que ya me he acercado con las dependencias a efecto de tener una respuesta oportuna y poder dar cuenta al Pleno de la tercera comisión. Un último punto que deseo abordar en esta reunión es manifestar que hemos procurado que la atención de los asuntos turnados sea conforme a la proporción política de cada grupo parlamentario y que seguiremos procurando que sea así de igual modo. Quiero repetir la labor y reconocer la labor que hemos venido realizando en razón de que a la fecha nos han sido turnados por la mesa directiva a esta tercera comisión 233 asuntos, y si consideramos que vamos a la mitad del periodo de receso, podríamos llegar casi a los 500 asuntos turnados, de lo que deseo compartir las siguientes estadísticas de los trabajos que hemos desarrollado considerando los dictámenes que hemos aprobado hasta el día de hoy.
estaríamos atendiendo 74 asuntos, es decir, el 32%, casi una tercera parte de las proposiciones turnadas. Hemos aprobado 62 dictámenes. Se han emitido 19 oficios de solicitud de información, atendiendo 14 proposiciones con punto de acuerdo que solicitan una comparecencia y o reunión de trabajo. Y en cada sesión estamos atendiendo un promedio de 15 asuntos. Le solicitaría respetuosamente al secretario técnico de la comisión haga llegar, no sé si ya se los hizo llegar a cada uno de los integrantes, el diagrama, la gráfica de cada uno de los asuntos y del avance que llevamos en los trabajos que conjuntamente se están realizando en esta comisión. Así que no habiendo otro asunto que tratar, solicito su amable consideración de ponerse de pie, por favor. Y siendo las 13:51, se levantan los trabajos de la sexta reunión ordinaria de la tercera Comisión de Trabajo, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la 64 legislatura del Congreso de la Unión. Y me permito recordar a ustedes que la siguiente sesión ordinaria de esta comisión será el próximo martes 2 de julio a las 13 horas. Por su presencia, por su asistencia y por su respeto a cada una de las actividades, muchas gracias. Buenas tardes. No, pues al contrario, gracias. Gracias. Muy amable.